Hola chicos, vamos a hablar sobre el planeta como sistema. La naturaleza está constituida de especies, de organismos, ¿verdad? Y estos organismos se organizan de una manera. Y por eso vemos que hay individuos, que hay población o poblaciones, hay comunidades y el conjunto de todo es el ecosistema. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta ocasión. La especie, ¿qué es la especie? Se refiere a los individuos, que comparten características físicas similares y que pueden reproducirse entre ellos mismos. Por eso vemos leones, vemos tigres y vemos que todos ellos entre ellos mismos son iguales, pero son diferentes a su vez de otros individuos, otras especies. El conjunto de estas especies cuando se unen, forman lo que llaman poblaciones, como vemos allí, de pingüinos, de flamencos, de peces, seres humanos, cebras. A eso son poblaciones, el conjunto de estos individuos que comparten las características físicas y que, bueno, muchas veces viven en grupos, ¿verdad? En manadas para poder subsistir. Y las comunidades sencillamente es entonces el conjunto de poblaciones que viven en la naturaleza o en un área determinada y que comparten entre ellos, que tienen interacciones. Esas son comunidades. Y los ecosistemas, que es entonces un nivel superior donde entonces estas poblaciones, estas comunidades, no solamente interactúan entre ellos, sino también con la naturaleza, con el agua, el aire, el terreno, ¿verdad? El sustrato, se alimentan. Todo esto constituye entonces los ecosistemas y por eso podemos ver un ecosistema que es entonces una charca de agua, un lago, un terreno. Cualquier lugar puede ser un ecosistema porque ahí hay entonces individuos, hay especies, hay poblaciones que interactúan entre ellas. Y el conjunto de todos estos ecosistemas, se llama entonces biosfera, que es entonces toda la Tierra, interactuando entre ellas y a donde se encuentran los seres vivos. Es entonces la biosfera. Bueno, en cuanto al estudio de estas poblaciones entonces y sus interacciones, encontramos la densidad poblacional. La densidad poblacional tiene que ver con el número de individuos, que se encuentren en una zona específica, en un área específica, y que se puede calcular, como hoy vemos la fórmula, que la densidad, la D significa densidad, es el número de individuos que se encuentra en un área. Y entonces podemos tener un ejemplo allí, como vemos, si hay 200 individuos que habitan un área de 25 kilómetros cuadrados, podemos entonces calcular cuál es su densidad. Y ahí la introducimos entonces en la fórmula y decimos que densidad es igual entonces a 200 individuos, que es el número de individuos totales, entre el área, que sería 25 kilómetros. Dividimos 250 entre 25 y nos da entonces 10 individuos por kilómetro cuadrado. Esa es entonces la densidad de esa población en el área esta determinada, que sería 25 kilómetros. También en este estudio de las poblaciones podemos ver entonces lo que es la tasa de natalidad, que está relacionado al número de individuos nacidos, como lo muestra la fórmula, entre el total del número de individuos en un determinado periodo, multiplicado por 100. En el ejemplo que tenemos aquí, entonces vemos que en una población de 200 tigres nacieron 12 nuevos individuos en el año 2019, porque es el periodo entonces que está ocurriendo estos nacimientos. ¿Cuál es la tasa de natalidad? Que se TN, que indica tasa de natalidad. Colocamos entonces los datos, sustituimos en la fórmula, TN es igual a 12, ¿verdad? Que son los 12 individuos nacidos, entre el total de la población, que es 200, y luego lo multiplicamos por 100, y eso da 65%, sería la tasa de natalidad en el año 2019. También encontramos lo que es la tasa de mortalidad, que tiene que ver entonces con el número de individuos muertos en un determinado periodo. Vemos su fórmula, TM o tasa de mortalidad es igual al número de individuos muertos sobre o dividido entre el total de los individuos en un periodo por 100%. Y el ejemplo dice, en la misma población de 200 tigres murieron 7 individuos en el año 2019. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? Agarramos, sustituimos en la fórmula, 7 entre 200 por 100, y entonces eso da 3.5%, que es entonces la tasa de mortalidad en el año 2019. También está lo que es la tasa de inmigración o inmigración, que tiene que ver con los números
de individuos que ingresan. O sea, cuando decimos inmigrantes, porque están llegando, son las personas que llegan a un país, a una zona, a un lugar, ¿okay? O animales como las aves, cuando ellos viajan, ¿okay? Buscando en el invierno, viajan a lugares más cálidos porque los lugares muy fríos les afecta. Entonces eso es ellos son inmigrantes, ¿okay? Entonces se calcula el número de individuos que ingresan a determinado lugar entre el total de individuos y se multiplica por 100. El ejemplo colocamos allí, dice: en la misma población de 200 tigres inmigraron 17 individuos en el 2020. ¿Cuál es la tasa de inmigración? Tenemos entonces, sustituimos en la fórmula 17 entre 200 por 100 y obtenemos 8,5%, es la tasa de inmigración en el 2020, de los que entraron a esa población. Y la tasa de migración, que son entonces los individuos que salen. Los emigrantes son aquellas personas que salen de un país, que salen de un área, de una zona. ¿Okay? Y se calcula por la siguiente fórmula: tasa de migración, el número de individuos que salen entre el total de individuos por 100%. Y en el ejemplo que tenemos aquí, en la misma población de 200 tigres emigraron 9 individuos en el 2020. ¿Cuál es la tasa de emigración? ¿Cuál es la tasa de los individuos que salen? 9 entre 200 por 100, entonces eso da 4,5%, que es la tasa de migración en el año 2020. Y así podemos calcular entonces la tasa de migración. El crecimiento poblacional, que tiene que ver entonces también con la estadística de los individuos que van naciendo, van muriendo, ¿verdad? En un periodo, generalmente también se saca por año y podemos observarla. Por ejemplo, allí se hace una gráfica, ¿verdad? Un eje de la X, un eje de la Y, donde a un lado colocamos entonces el número de individuos, fíjense, 100, 200, 300, 400, en un año, 2 años o 3 años, el primer año, segundo año y tercer año de estudio. Y vemos entonces que en el primer año habían 150, en el segundo creció a 225, el tercer año a 337.5, porque estamos hablando entonces de los individuos, que están en una población, y ahí claramente hay un crecimiento en una población. Y esa es la gráfica que se hace entonces el número de individuos por los años, que se está haciendo el estudio. Y en el ejercicio que les estoy colocando allí, chicos, presten atención, es aplicar estas fórmulas que estamos viendo, y la gráfica. Incluso dice: en una población de pelícanos para el año 2015 tenía 250 individuos. Fíjense, esa es la cantidad de población inicial en un área de 360 kilómetros cuadrados. El área, siempre en las fórmulas donde dice área, ese es el área. En el 2016, al siguiente año, 285 individuos, se creció de 250 a 285. En el 2017, 306 individuos, siguió creciendo. O sea, hubo una relación, de repente hubo hubo individuos que llegaron, ¿verdad? Pelícanos que siguieron llegando, la tasa de nacimiento fue mayor que la tasa de mortalidad, ¿verdad? Para que aumentaran los individuos. Al inicio de 2018, ¿no? De los 306 individuos, al inicio de 2018, 342 individuos. Si en este último año, o sea, en el 2018, nacen 16 individuos, mueren 8, emigran 5 e inmigran 3, determine la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, ¿verdad? La tasa de inmigración, de migración, el número total de individuos al final de 2018. O sea, te van a sacar por medio de la fórmula, en ese último año, estos últimos datos, de que hay 8 que inmigran, que 8 que mueren, 5 que inmigran, 3 que inmigran, y van entonces a establecer con la fórmula cuál es cada una de las tasas determinadas ahí en el 2018. Y el número total de individuos al final del 2018, o sea, van a sacar la cuenta, si en el 2018 había un total, cuánto era lo que habían, entonces suman y restan estos que están naciendo, estos que están muriendo, estos que están saliendo, que están entrando, y sacan entonces la cantidad total al final del año 2018. Y la densidad de los años mencionados, a cada año, desde el 2015 hasta el 18, utilizan la fórmula de densidad que indica el número de individuos por área. Y una gráfica de crecimiento poblacional para estos años, o sea, así como la gráfica anterior, van a colocar a un lado los números de individuos, a la izquierda, hacia arriba en crecimiento, y abajo colocan entonces los años. En vez de colocar 1, 2, 3, van a colocar 2015, 2016, 2018 y 2018, ¿no? 15, 16, 17 y 18 en la gráfica, y cómo creció entonces
esa población. Bueno chicos, esto es la clase de hoy. Será entonces que estamos viéndonos en Zoom y si Dios quiere, bueno, seguimos entonces aprendiendo un poquito más. Será hasta la próxima.